La paz del Señor sea con todos. Amén. Hoy nos toca hablar de algo muy delicado y muy importante, lo que tiene que ver con la vida y la lucha del cristiano. Porque hablamos mucho de gloria y muchas veces no pensamos en el sufrimiento y en la necesidad de ser pulido para poder entrar al reino de los cielos. En el libro de Daniel capítulo 7, allí aparece el juicio. Y hay una parte muy interesante que en el versículo 13 dice que vino como un hijo del hombre hasta el anciano de días. Recordando nosotros las escenas que se desarrollaban en 1840-41 hasta el 44, con el movimiento millerista, nos dice que había mucho fervor porque se estaba predicando que la purificación del santuario de Daniel 8:14 se refería al segundo advenimiento de Jesús a la tierra y que esta tierra sería purificado con el fuego del que habla la Biblia tantas veces. Y ellos, en los cálculos que hicieron, estuvieron ciertos, pero se equivocaron en el acontecimiento. Nunca pensaron que hablaba de una purificación del santuario celestial, hasta después del gran chasco, como aparece registrado en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Ahí entonces comprendieron todo. Ahora, voy a leer aquí, en el libro de Malaquías, capítulo 3, para que veamos la aplicación de la profecía. Malaquías capítulo 3, se leyó hace unos segundos. Dice versículo desde el 1 hasta el 3, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, a quien vosotros buscáis, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Quién? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Oremos. Amado Padre que mora en los cielos, en estos momentos te suplicamos, Señor, tu dirección, tus bendiciones, y que nos dé el Espíritu Santo. Amén. Perdona nuestro pecado, abre nuestros entendimientos y úsanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las preguntas que hace aquí son ciertas, pero lo primero, en el versículo 1 dice que vendrá súbitamente el Señor a su templo. La profecía es de doble aplicación. Cuando habla de los hijos de Leví, tenía que ver primero con aquellos, los hijos de Leví, lo que nosotros conocemos, los que se dedicaban al sacerdocio. Pero ahora, los hijos de Leví, en el nuevo pacto, según primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, son todos los creyentes, porque hay un sacerdocio universal. Todos somos sacerdotes. El sacrificio que se realizaba antes, que era de animal, entre otras cosas, ahora, según Pablo, Romanos capítulo 12, versículo 1, es nuestro cuerpo. Entonces, bien, aquí dice que vendrá súbitamente, y las dos preguntas del versículo 2 es: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Eso me recuerda a Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, ¿y quién podrá estar en pie? Y eso lo dicen los impíos, porque no soportarán. Pero el capítulo 6
7, del versículo 1 en adelante, ahí aparece la respuesta al quién del capítulo 6. Aparecen los sellados que podrán soportar. Como iglesia, entonces, vamos a ver lo que nos corresponde a cada uno de nosotros hacer en nuestra vida y por qué Dios permite que nosotros caigamos en situaciones difíciles. Yo voy a leer primero, en Conflicto de los Siglos, página 477. Yo le voy a leer y ustedes verán lo que dice con relación a todo esto. 477. Dice, esta venida, según el versículo 1 de Malaquías 3, esta venida está predicha también por el profeta Malaquías. Repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, es decir, el ángel del pacto en quien os deleitéis. He aquí que vendrá, dice Jehová de los ejércitos. La venida del Señor a su templo fue repentina, de modo inesperado para su pueblo. Este no le esperaba allí, esperaba que vendría a la tierra en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio, según 2 Tesalonicenses 1:8. Pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación para cumplir. Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Y mientras siguiera allí por fe a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio, se le revelarían nuevos deberes. Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción. Por lo tanto, cuando nosotros revisamos el capítulo 10 de Apocalipsis, del gran chasco que presenta allí, dice: es necesario que predique nuevamente sobre muchos pueblos y naciones. El acto, lo que sucedió allí en 1844, no se comprendió hasta tanto que pasaron por esa desilusión. Ahora vamos a ver, dice páginas 477 y 478, el profeta dice: pero ¿quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Y quién podrá estar en pie cuando él apareciere? Porque será como fuego del acrisolador y como el jabón de los bataneros. Pues que se sentará como acrisolador y purificador de la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los afinará como el oro y la plata, para que presenten a Jehová ofrenda en justicia. Así que lo que está presentando aquí simplemente es una obra de purificación. Cuando Jesús está allá en el lugar santísimo, mediando por su pueblo, está en la obra o el acto de purificación del pecado de su pueblo. Pero ¿quiénes son los purificados? ¿Los que se resisten a abandonar el pecado o los que están todos los días orando al Señor, rogando y haciendo los esfuerzos para agradar a Dios? Jesús es bastante claro en esto, porque la salvación es un regalo de Dios para todo y algo voluntario. Pero el hombre tiene la última palabra, tanto en el acto de la salvación como en el de la perdición. Dios ruega, Satanás engaña. El hombre escoge uno de los dos caminos. Simplemente así es. Ahora que voy. Los que viven en la tierra, dice Conflicto de los Siglos, página 478, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. La pregunta que hace Malaquías 3, versículo 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? La pregunta que aparece ya en Apocalipsis capítulo 6, como ya he dicho, tiene su respuesta en el capítulo 7. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Estamos viviendo un momento de dificultad. Las aflicciones que nos llegan a nosotros son fuertes. Las tentaciones, dice el Espíritu Profecía, hoy son 10 veces más que en los días de Adán y Eva. Son más fuertes que en los días de Adán y Eva. Ahora, en medio de cada tentación,
o en medio de cada prueba, el Señor siempre tiene un camino para aquellos que son fieles a Él. Siempre tiene. La promesa de 1 Corintios 10:13 señala que nadie es tentado más de lo que puede resistir y que juntamente con la tentación Dios dará la vía de escape. El hombre peca voluntariamente. Dios no le permite que a nadie le llegue una prueba que no pueda soportar. Un engaño que venga de Satanás, Dios siempre tiene algo ahí para que aquel que es fiel a Él escape. Pecamos voluntariamente. Ahora, yo voy a leer algo. Primer libro de Pedro, capítulo 4. Vamos para allá. Primer libro de Pedro, capítulo 4. Oiga lo que dice el apóstol, y eso es lo que meditemos aquí. Primer libro de Pedro, capítulo 4. Versículo 12 en adelante dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Aquí está hablando de probar, o sea, purificar. Habla de un fuego de prueba. ¿Recuerdan ustedes allí en el capítulo 13 de Daniel? Cómo se presentó los tres compañeros de Daniel y cómo lo entraron en el horno de fuego. No fue probada su fe. No tenían que tomar una decisión de violar el segundo mandamiento de la santa ley de Dios, de postrarse ante la imagen para salvar su vida, o quedarse de pie para perder la vida. Era necesario. Allí Dios estaba actuando, porque había un rey que, aunque había recibido el mensaje, ya había tenido el sueño como Dios se manifestaba, y había un pueblo totalmente pagano. Dios tenía que manifestarse allí, pero era necesario la obediencia a costa de la vida, y ellos estuvieron dispuestos a morir. El cristianismo de hoy en día es muy suave. A casi nadie se le habla que la obediencia a Dios es un asunto de vida o de muerte. Todavía no comprenden eso. Nada más hablan de que Dios te va a resolver, pero nunca o casi nunca hablan de que muchos tendrán que morir por el nombre de Jesús. Dios sabe lo que tiene. Y ahí con estos hombres que estaban ahí, que se mantuvieron fieles a Dios, fueron echados al fuego. Apareció un cuarto ser, que era Jesús. Cuando Nabucodonosor dijo que el cuarto tiene apariencia como hijo de los dioses, él tenía ya el conocimiento, y dice el Espíritu de profecía en patriarcas y profetas, de que ya se le había hablado de Jesús, y entonces él sabía que ese era Jesús. Dios no abandona a su pueblo, pero si tiene que morir, ha de morir. El profeta Isaías, que estamos estudiando esta semana, lo entraron en un árbol hueco, un tronco viejo, y allí cogieron una sierra y la cerraron y cortaron su cabeza dentro del tronco hueco. ¿Por qué? Era necesario, porque la sangre de los mártires es como semilla para que vengan otros a los pies del Señor. Con el profeta Jeremías hicieron tantas cosas. A Jeremías no le quitaron la vida, pero ustedes saben la historia y cómo ese hombre se mantuvo predicando antes de la deportación a Babilonia. Y cómo el capítulo 25 del libro de Jeremías le decía que iban a durar 70 años en la deportación. Y ese capítulo 25 hoy lo están usando y que para esto de coronavirus. Y muchos adventistas mandando esos mensajes, combatiendo eso, enseñándole mentiras al mundo. No es de eso que está hablando, simplemente de la deportación por su pecado. Jeremías se mantuvo fiel a Dios y Dios fue compasivo con él. ¿Qué decimos de Daniel? Capítulo 6 del libro de Daniel, el foso de los leones. Se hizo un decreto, se preparó un decreto, se engañó al rey a fin de destruir a Daniel, porque Daniel era superior a todos ellos, dice la Biblia. Daniel era fiel a Dios y eso lo llenaba de celos. Y eran hombres impíos y querían destruirlo. Y eso sucede siempre en la actualidad. ¿Y qué pasó? El rey mordió la carnada y Daniel tuvo que ir al foso. Y allí lo echaron porque la ley de Media y de Persia no se podía invalidar.
Pero al otro día, temprano, el rey fue allá y le llamó: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien sirve continuamente, ¿pudo librarte de los leones? Y la respuesta es que mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Yo pregunto, ¿por qué tenía Daniel que padecer eso cuando era fiel a Dios? ¿Por qué los compañeros de Daniel fueron echados en un horno ardiendo cuando eran fieles a Dios? ¿Por qué José fue vendido a los 17 años de edad cuando era fiel a Dios? ¿Por qué Dios no introdujo a la mano ahí para que no le hicieran falsas acusaciones como hizo la mujer de su amo Potifar? Y eso lo llevó a la cárcel. Y yo le pregunto nuevamente, ¿por qué tú tienes que pasar por situaciones difíciles? Muchas veces se va a la cárcel injustamente, o te expulsan de donde tú vives, o te maltratan, te calumnian constantemente. ¿Por qué tú tienes que pasar todo eso si tú dices que eres fiel a Dios? Aquí Malaquías te dice que el Señor está afinando, y Pedro te dice que está purificando, pero con las pruebas, porque sin pruebas no se puede entrar al reino de los cielos. Así que se necesita sufrir mucho, se necesita padecer. La madre que sufre, que derrama lágrimas porque sus hijos, su hijo están haciendo cosas tan malas que aún van a la cárcel. Esa madre necesita orar para acercarse más al Señor, pero esa madre casi no lo entiende y le pregunta al Señor que por qué. Es una necesidad en la vida. Los sufrimientos Dios lo ha permitido así. Satanás es quien lo manda para hacerte daño, y Dios en su inteligencia lo aprovecha para purificarte a ti. ¿Saben? Moisés tenía 40 años de edad cuando salió de Egipto, huyendo. Un hombre iracundo trató de hacer justicia con su mano y mató a un egipcio. Tuvo que abandonar el trono y huir para salvar su vida. Dios en su sabiduría entonces aprovechó 40 años para moldear a Moisés mediante la prueba. Lo puso a cuidar ovejas. Aunque Moisés no era egipcio, para los egipcios eso era algo muy abominable, tratar con las ovejas. Y Dios lo humilló. Y el hombre que era iracundo, dice la Biblia, que fuera el hombre más manso de toda la tierra. ¿Ven cómo Dios se manifiesta? Es una necesidad. Dice Pedro aquí, versículo 13, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿No padeció Jesús? ¿No derramó lágrimas? El capítulo 26 de San Mateo, el capítulo 17 de San Juan, señala cómo Jesús sufrió, no por él, sino por su pueblo. Pero a Jesús lo calumniaban y a Jesús buscaban momentos especiales o le ponían prueba para tratar de agarrarlo, llevarlo preso y matarlo. Cuando llegó el momento de un traidor como Judas, entonces se cumplió la profecía. Así que el Salmo 22, que es un salmo que se refiere a eso, habla bastante claro. Pero era necesario el sufrimiento. Jesús nunca pecó, pero el sufrimiento era necesario a fin de que nosotros pudiésemos alcanzar la perfección. Mediante el ejemplo de la vida de Jesús nos muestra a nosotros que podemos vivir una vida sin pecar. Es una necesidad, porque el que no tiene paciencia quiere paciencia. Cuando tú estás expuesto a tantas cosas que se ven, entonces tú tienes que mantener la fidelidad y que tus vestidos sean blancos en todo tiempo, como dice Salomón. Es la realidad. Cuando Jesús está allí purificando a su pueblo, simplemente está permitiendo que las pruebas, las aflicciones le lleguen al pueblo, a fin de que éste se mantenga firme y de que clame a Él en busca de auxilio. No podemos ver otra cosa. No podemos hablar de gloria nada más. Ahora, yo les voy a leer Conflicto de los Siglos, página 479. Oiga lo que sigue diciendo.
La venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que habla Daniel 8:14. La venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de días, tal como está presentada en Daniel 7:13. Y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento, representado también por la venida del esposo a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes, según San Mateo capítulo 25. Así que todo se refiere a lo mismo, todo exactamente. Dice Pedro, versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, si sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece, oiga bien, padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No se avergüence, glorifique a Dios por ello. Porque, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Así que el juicio comenzó con el pueblo de Dios, 22 de octubre de 1844. Pronto ese juicio terminará. Pronto cada caso será sellado para la eternidad. La gracia va a terminar muy pronto. Todo esto que está aconteciendo es la voz de Dios hablándole al mundo de lo que vendrá muy pronto, de algo que nunca ha pasado por la mente de los seres humanos. La gran angustia que se acerca a la tierra no dilata, una crisis inmensa en todos los sentidos. Y crisis para el pueblo de Dios, porque se dictarán leyes en contra de lo que es el cristianismo. No solamente leyes dominicales. La corrupción que hay, donde la ONU está promoviendo en el mundo esas leyes contrarias a lo que Dios estableció, de que un hombre para una mujer para un hombre, entonces agregándole que no es. Eso tiene que ponernos a nosotros en pruebas, porque nosotros no podemos callarnos. Que te lleve a la cárcel, debe de ir a la cárcel, porque en la cárcel te está esperando un grupo de gente para que le predique. ¿O no había pensado en eso? Hay que hablar. Lo importante es que el Señor está ofreciendo el mensaje de salvación a todos. Que si tú tienes un problema encima, en el Señor Jesús tú encuentras la solución. Ahora voy a leer en Consejos para la Iglesia. Ahora miren lo interesante. Voy a leer de la página 97. Consejos para la Iglesia, página 97 en adelante. Estoy leyendo. Dice: el hecho de que somos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo muy precioso que desea desarrollar. Amén. Gloria a Dios. Se lo voy a repetir. El hecho de que somos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo muy precioso que desea desarrollar. Si no viese en nosotros algo que puede glorificar su nombre, no dedicaría tiempo a refinarnos. No nos esmeremos en podar zarza. Cristo no arroja a su horno piedra sin valor. Lo que Él purifica es mineral valioso. ¿Ven? ¿Por qué es que todo esto? Y nosotros somos en todo el universo lo más importante, el planeta más importante, los seres humanos más importantes. A tal punto que valemos tanto que cuando usted revisa la Biblia, Apocalipsis 21, Apocalipsis 22, Dios pondrá su trono aquí en la tierra. Del cielo para la tierra, porque así está escrito. En la Nueva Jerusalén, ahí estará el trono de Dios. Así que cuando descienda y establezca aquí sobre la tierra, ahí estará el trono de Dios. ¿Por qué? Porque somos porquería. No, hermano mío, es una necesidad. Es una necesidad, hay que cambiar la vida.
A los hombres, dice, página 97, a quienes Dios destina para ocupar puestos de responsabilidad, Él les revela en su misericordia sus defectos ocultos, a fin de que puedan mirar su interior y examinar con ojo crítico las complicadas emociones y manifestaciones de su propio corazón y notar lo que es malo, para que puedan modificar su disposición y refinar sus modales. En su providencia, el Señor pone a los hombres donde Él pueda probar sus facultades morales y revelar sus motivos, a fin de que puedan mejorar lo que es bueno en ellos y apartar lo malo. Esa es la realidad. Por lo tanto, cuando usted se ve en agonía, en sufrimiento, con los compañeros de trabajo, donde quiera en el hogar, Satanás siempre envía lo malo y Dios entonces lo permite, no para que se le haga daño, sino para que usted se perfeccione. Cuando llegue la prueba, no lo vea como una maldición, sino como una bendición, porque si usted es fiel a Dios, eso que fue enviado para mal será para bien, porque usted es que sale ganando, no es otra cosa. Entonces, dice ahí muy bien, página 98, de esta manera: Dios conduce a su pueblo paso a paso. Coloca a sus seguidores en diferentes situaciones a fin de que se manifieste lo que hay en el corazón. ¿O no es así? ¿Qué pasó con Judas? Judas manifestó lo que tenía en su corazón, ¿o no? Sí. ¿Y qué pasó con Pedro? Jesús no le dijo que lo iba a negar 3 veces antes que el gallo cantara. Se manifestó lo que había en su corazón. Simplemente. Pero después el hombre se arrepintió y hoy se conoce como San Pedro. Porque cuando una persona se humilla a los pies del Señor, el Señor hace un cambio rotundo en su vida. Esa es la realidad. Página 98. Le voy a leer página 92. Oiga lo que dice aquí. El celo perseverante y el afecto cálido de los verdaderos seguidores de Cristo se desarrollan cuando vienen sobre la iglesia pruebas y perplejidades. ¿Cuándo es que se desarrollan? Pruebas y perplejidades. Ahora vamos a analizar. La iglesia cristiana. ¿Cuándo fue fuerte la iglesia cristiana? No fue a partir de las persecuciones. Comenzaron primero con el Pentecostés. Fue grande, fuerte todo eso. Y fue tomando fuerza. Y con las persecuciones, no dice capítulo 8 del libro de Hechos que por toda parte donde iban estaban predicando el evangelio. Mientras más cristianos mataban en el siglo I y en el siglo II, más se fortalecía la iglesia, más crecía. Y por eso Satanás tuvo que ingeniarse un plan diferente y introducir en el mundo a la iglesia. Y tuvo éxito. Entonces hoy hay una iglesia débil porque ama el mundo. Y eso no es así. Ama a Jesús, que es la perla de gran precio. Eso dice, página 92. Le voy a leer aquí entonces, nuevamente. El celo perseverante y el afecto cálido de los verdaderos seguidores de Cristo se desarrolla cuando viene sobre la iglesia pruebas y perplejidades. Y esa es la realidad. Malaquías capítulo 3, entonces dice, versículo 2: ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. El objetivo que tiene nuestro Señor es que todos queden justificados, que todos queden libres de pecado y presentarle al Padre un pueblo santo que viva ante su presencia para siempre. Eso es el objetivo que tiene el Señor. Por lo tanto, si oye hoy su voz, no endurezca tu corazón. Yo no sé la vida de nadie aquí. No sé cuáles son miembros ni cuáles son visitas. Lo que sí sé que hoy es el día de salvación. Hoy es el primer sábado del año. La gente habla de un 2021 mejor, pero no podemos esperar mejoría.
Para que eso termine, debemos esperar que empeore todo. No es otra cosa. Y el justo por la fe vivirá. Hoy están esperando mejores cosas. ¿Cuántos de ustedes nos dijeron esperando que el 2021 sea mejor? Cambie su corazón. Eso es lo que tiene que ser mejor. No es otra cosa. Si usted está esperando mejoría, está contrario a la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Sabe usted cómo fue en los días de Jerusalén? Cuando se sitió la ciudad de Jerusalén en el año 70. ¿Qué estaba pasando allá adentro? ¿Saben ustedes? El hambre lo estaba acabando. Las enfermedades lo estaban acabando. Las madres se comían a los hijos cuando morían del hambre tan grande. El estiércol de los animales, como sucedió en otra ocasión, de las palomas y de las tórtolas, se las comían también. Para el pueblo judío se le fue la gracia en ese entonces. Dios le dio las oportunidades y ellos rechazaron. Porque no quisieron obedecer la voz de Dios, sino seguir sus malas inclinaciones, sus inclinaciones pervertidas. Dice el Espíritu de Profecía en este mismo libro, Conflicto de los Siglos, que la mente más inteligente no alcanza a entender lo que vendrá después que se anule la santa ley de Dios, cuando termine el tiempo de gracia. Porque será peor, dice, que lo que sucedió a Jerusalén en el año 70. Murió más de 1 millón de judíos. Lo que vendrá no tiene comparación. Ahora el mundo está hablando de esta pandemia que fue de sorpresa, pero para el que estudia la Biblia no es sorpresa. Te esperen cosas peores que eso. Plaga. Miren, donde quieran los sembrados hay plagas. Las naranjas, por ejemplo, se han introducido nuevas variedades resistentes a las plantas, a las plagas. En República Dominicana, las naranjas normales casi todas desaparecieron. Los limones desaparecieron casi todos por la plaga y han tenido que introducirse nuevas variedades resistentes a esas plagas. Para introducir esas variedades, vienen con algo dentro de sí que daña nuestro cuerpo. El hombre no podrá soportar, pero el justo por la fe vivirá. Amén. ¿Saben algo? Dice el Espíritu de Profecía y aconseja y dice: por su propio bien, mientras tengan tiempo, estudien sobre el tratamiento de las enfermedades y su cura. Que lo que tengan esto los últimos días nunca les faltará trabajo. Esto debe inducir a muchos a que estudien medicina, a que estudien enfermería y a todo lo relacionado, porque eso siempre estará ahí. Pero parece que muchos no han pensado en nada de eso. Hermanos míos, no les voy a decir mucho. Voy a la página 90. Voy a concluirle con esto. Consejos para la iglesia, página 90. La vida cristiana es una marcha constante hacia adelante. Jesús está sentado para refinar y purificar a sus hijos. Y cuando su imagen se refleja perfectamente en ellos, son perfectos y santos, preparados para la traslación. ¿Qué fue lo que pasó con Enoc? Caminó con Dios, ¿verdad que sí? Hace muchos años atrás, en un matinal salió, no que era real, pero la forma como lo ilustraba decía que todos los días Dios iba a buscar a Enoc a su casa y salían de paseo, y cada día corría un pedacito más largo, más largo, más largo, y luego lo llevaba a su casa. Pero llegó un día que se fueron tan lejos, que la casa de Dios estaba más cerca de Enoc. Y Dios le dijo: estamos tan cerca de mi casa que mejor que te quede aquí la mía. Amén. La iglesia
muchas veces habla, viene, canta, dice y que ora, y las oraciones que hace muchas veces no son más que mecánica. Pero ¿cuántos están caminando con Dios? ¿Cuántos creen que se mueven hoy están listos para entrar al reino de los cielos? ¿Cuántos? Los 3 jóvenes hebreos no le importó nada. Solamente le importó ser fiel a Dios. Y ellos tenían la seguridad que si morían, el Señor les daría la vida eterna. Esa es la realidad. Enoc caminó con Dios. Estuvo listo para la traslación. Viene el momento cuando los cristianos adventistas de los últimos días tendrán que vencer antes de que termine el tiempo de gracia y llegar a la perfección del carácter, así como Jesús. Porque cuando termine la gracia, no podrá haber nadie de pie delante de Dios, de los cristianos, que tenga un solo pecado. El que no fue purificado de todos sus pecados, ahora que Jesús está tratando en eso y terminó la gracia, se perdió. No hay una segunda oportunidad. Pero aquel que alcanzó la perfección vivirá sin intercesor en la presencia del Señor, porque no tendrá pecado y tendrá el Espíritu Santo como garantía de salvación. Pero eso lo hace Jesús, que ahora está purificando. Yo le voy a preguntar ahora, comenzamos un nuevo año, ¿cuántos de ustedes se disponen hoy, y hable la verdad, si no quédese ahí, cuántos de ustedes se disponen hoy a caminar con Jesús, ya que si mueren hoy estén listos para la traslación? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes? Ok, pues que Dios le bendiga, hermano, le bendiga a todos. Ahora yo quiero que nos arrodillemos para hacer una oración de consagración al Señor. Amén. Oremos. Padre amado que mora en las alturas de los cielos, gracias por las bendiciones que tú nos has dado. Gracias porque tú nos has escogido, Señor, para que vivamos contigo para siempre. Te pedimos que perdone nuestro pecado. Señor, enséñanos a reconocer nuestras faltas. Por favor, danos el poder y valor para abandonar la vida pecaminosa. Purifícanos, Señor. Haznos santo como tú. Danos valor, paciencia, Señor, para soportar las diferentes pruebas. Y danos el Espíritu Santo a fin de que podamos permanecer de pie en tu presencia. Esta iglesia yo la pongo en tus manos, Padre, para que tú la dirijas. Señor, avívalo para que prediquen constantemente y que vivan lo que están predicando, Padre. Pongo a sus dirigentes en tus manos para que tú le des la sabiduría divina, Señor. Y Señor, permite que al salir de aquí vayan con la esperanza puesta en ti y con la decisión de pasar por todas las pruebas sabiendo que es para su propio bien. Cuídanos, Señor, en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.